Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo el segundo capítulo de este curso de iniciación al mundo de la costura. En el capítulo número 1 te enseñé cómo funciona una máquina de coser y todas sus partes, además de el enhebrado del hilo superior y del hilo inferior. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a limpiar la máquina de coser y aceitarla, que es algo muy importante para que funcione correctamente. Y también te voy a enseñar cómo va la tensión del hilo superior y la tensión del hilo inferior. Es algo que suele causar bastante quebradero de cabeza si no sabemos muy bien cómo funciona y cómo corregirla. Así que nada, espero que este vídeo te sea útil. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, vamos a empezar este vídeo haciendo la limpieza de las dos máquinas. Primero vamos a limpiar la gris y después vamos a limpiar la máquina blanca. ¿Por qué lo voy a hacer con las dos máquinas? Porque las dos máquinas tienen diferente orientación de canilla. La máquina gris la tiene en sentido horizontal y la máquina blanca tiene la canilla en sentido vertical. Así que como te digo, primero las vamos a limpiar mucho. La máquina gris hace que no la limpio más de 2 meses, lo hice a propósito para poder grabar este vídeo, y la máquina blanca, como no la utilizo, está prácticamente limpia. Después de haber limpiado y aceitado ambas máquinas, te voy a enseñar el tema de la tensión del hilo superior y la tensión del hilo inferior en las dos máquinas. Me gustaría aclararte que yo no soy mecánico de máquinas de coser, pero sí que sé hacer el mantenimiento diario de estas máquinas para que funcionen bien. Este tipo de limpieza y de aceitado yo lo hago una vez al mes, pero te recomiendo que por lo menos una vez al año, si utilizas tu máquina diariamente, la lleves a un mecánico para que la engrasen por dentro en su totalidad. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todos los hilos, el hilo inferior, el hilo superior. Vamos a retirar también el prensatelas y vamos a quitar también la aguja. Tenemos que dejar la máquina completamente vacía de todas estas piezas para poder limpiarlas con comodidad. Vamos a empezar limpiando la cabeza de la máquina. Aquí tiene un tornillito, ese tornillo lo aflojas y vas a quitar esta parte. Si no te animas a quitar esta parte de la máquina, no la quites. Tampoco te quiero obligar a hacer nada, pero quiero que sepas que yo esto lo hago siempre y no hay ningún problema. Vas a coger la herramienta que suelen traer las máquinas, que es un destornillador, y vas a quitar este tornillito. A veces viene en un lateral y en algunas máquinas está por la parte de atrás. Suele ser un tornillo. A lo mejor en alguna máquina hay dos, pero normalmente es un tornillo. La máquina la vamos a limpiar siempre, empezando por arriba y terminando por abajo. Si ya lo hacemos al revés, ¿qué va a pasar? Que cuando terminemos de limpiar la parte de abajo y vayamos a la parte de arriba, todo lo que saquemos de basurilla de la parte de arriba va a caer a la parte de abajo. Cuando lo saques, ten cuidado de no perder ningún tornillo. Quiero que una vez que tengas la máquina abierta, vayas a la ruedecilla lateral y la gires para que veas el funcionamiento interior. Quédate muy bien con este funcionamiento y mira cómo suben y cómo bajan todas las partes donde se sujeta la aguja y donde va el hilo. Para liberar la máquina de pelusa y de polvito, de hilo y demás, yo utilizo brochas de maquillaje porque tienen las cerdas muy suavecitas y me ayudan a llegar a un montón de puntos de la máquina. Así que en esta parte primero cojo una brocha muy grande y empiezo a quitar todo el polvillo, todos los restos de hilo, las pelusas que están por aquí. Cuando termino de pasar la brocha grande, voy a coger una brocha más pequeñita para meterme por todos los recovecos que tiene esta parte de la máquina y poder quitar todas las pelusas que se encuentran escondidas. ¿Ves lo que te decía antes? Todo lo que estoy sacando de arriba está cayendo abajo, por lo tanto hay que empezar limpiando siempre desde arriba hacia abajo.
Cuando hayas terminado de limpiar esta parte, vas a desmontar la parte inferior donde está la placa de aguja. Es muy fácil, solamente trae 2, 3 tornillos, depende de cada máquina. Si no lo hiciste nunca, échale un vistazo a tu manual de instrucciones de la máquina de coser. Si perdiste este manual, búscalo por internet, que siempre suelen estar. Y de verdad que es muy fácil, esto no tiene complicación ninguna. Todas las piezas que vayas sacando de la máquina las vas a limpiar. Es muy importante que esta limpieza se haga en seco. No utilices toallitas, no utilices trapos húmedos, no utilices ningún producto, nada. Todo siempre en seco. Vamos a quitar la placa de la aguja para acceder al interior de esta máquina que tiene una oveja entre tanta pelusa. Mira, mi placa de aguja está totalmente destrozada. Todos estos piquetes que ves aquí son de las veces que la aguja se me dobló, no me di cuenta y chocó en la placa de aguja. Que la aguja se me partió porque estaba cosiendo muy deprisa, tela demasiado gruesa. Cuando tu placa de aguja esté así, cámbiala. Te voy a dejar en la cajita de descripción el link donde venden repuestos de esta pieza para un montón de máquinas de coser. De verdad, a mí me toca cambiarla, lo que pasa es que todavía no pude comprar una, ya que dependiendo del modelo de la máquina de coser, estas placas son bastante más caras o bastante más económicas. Eso sí, compra siempre la placa original de tu máquina de coser. Bueno, aquí dentro hay una oveja, por lo menos, pequeña, ¿vale? Llevo 2 meses sin limpiar la máquina, hay un montón de pelusas, pero bueno, la verdad que la mantuve así sucia porque quería grabar el vídeo y quería enseñar bien cómo se llena de pelusa la máquina cosiendo diariamente. Que parece que no, pero de verdad es exagerada la cantidad de pelusa que se va acumulando de las guatas, del tejido, del hilo. Así que esto hay que hacerlo una vez al mes por lo menos. Yo lo que hago es con unas pinzas estas de precisión, primero quito lo más gordo. Lo que está más suelto, las pelusas más grandes que puedo coger con la pinza, las retiro primero con la pinza. Y después me lío a quitar todo con diferentes grosor de pinceles y con mucho cuidado. Empleo bastante tiempo en hacer esto. Yo ahora este vídeo obviamente está editado, está cortado, está acelerado, pero yo me tiro un buen tiempo haciendo este mantenimiento cuando le toca a la máquina. Ahora voy a sacar el portacanillas antes de pasar el pincel. En mi máquina de coser el portacanillas está sujeto con 2 tornillos. Normalmente en otras máquinas simplemente se quita y ya está. Pero en mi máquina está sujeto con estos 2 tornillos. Así que aflojo un poco los tornillos y quito el portacanillas. Una vez que lo tenga fuera, limpialo, sacale todas las pelucitas que se quedaron por todos los recovecos de esta pieza. Con un trapito seco, con un pincel, lo vas a dejar súper limpio. Podés coger un alfiler también y por estas partes de aquí, estos rinconcitos chiquititos que se meten pelusa también, con mucho cuidado, muy despacito, muy poquito a poco, vas a ir quitando todas estas pelucitas que se van acumulando. Ahora vamos a limpiar los dientes de arrastre. Cuando trabajamos con guata o con fieltro textil, este material va soltando muchísima pelusa. Toda esa pelusa que va soltando, que es inapreciable, que a lo mejor no la puedes ver, se va quedando acumulada en los dientes de arrastre. Se va acumulando y al final se queda prensada. Y luego estos dientes de arrastre no funcionan bien arrastrando la tela. Por eso es súper importante que todos los meses limpies la máquina y la liberes de todas estas pelucitas que se quedan acumuladas por todos los rincones. Cuando ya tengas la máquina bien limpia, le toca el turno al aceite. Este aceite te lo voy a dejar también en la cajita de descripción. Es de la marca Singer, como estás viendo, y es especial para las máquinas de coser. Sirve también para otras cosas, pero es especialmente para las máquinas de coser.
Este aceite lo vas a comprar y te va a durar una vida, porque solamente se pone una sola gotita. No te vengas arriba echando aceite porque si no va a estar la máquina soltando aceite durante meses y te va a manchar todos los proyectos. Quiero que gires la rueda lateral manualmente y que observes todas las partes que se mueven de la máquina. En todas esas partes que tienen movilidad es donde vas a echar solamente una gotita de aceite. Vamos a echar gotitas de aceite en esta barra. Esta barra es el eje de la aguja, es lo que, pues como estás viendo, está subiendo y está bajando y es lo que hace que la aguja pues cosa, se clave y salga, se clave y salga. Bueno, esa parte tiene que estar muy bien aceitada. Así que le vamos a poner aceite ahí. Y también vamos a ponerle aceite a esta pieza que ves cómo gira. Estoy girando yo la rueda lateral y mira toda esta parte cómo se mueve. Bueno, ahí le vas a echar también una gotita. Pero de verdad, una gotita. Los aplicadores de aceite de máquina de coser suelen ser muy precisos, ¿vale? En este caso, este venía para que tú le hagas un agujerito. Yo lo que hice fue, cuando lo compré, le clavé una aguja a la punta, entonces sale muy poquito, que es lo adecuado, que salga muy poquita cantidad. Cuando hayas echado aceite por todas las partes que se mueven, tenés que estar constantemente moviendo la ruedecilla lateral para que la máquina haga funcionamiento. También puedes tener puesto el pedal y hacer como que cosés, que no pasa nada, porque no está puesta la aguja, no está puesto nada, entonces simplemente presionas el pedal y este mecanismo lo va a hacer la máquina más rápido. Yo como tengo la máquina ahora desenchufada, no lo estoy haciendo. En el eje de aguja, en la parte de abajo, ahí nos llegó el aceite que hemos puesto por arriba. Así que vamos a ponerle una gotita de aceite aquí también. Después de haber aceitado la parte de arriba, nos vamos a ir a aceitar la parte de la canilla. Acá vas a hacer lo mismo, vas a girar manualmente la ruedecilla lateral y vas a observar todas las partes que se mueven, ya que en todas esas partes le vas a echar una gotita de aceite. Cuando hayas terminado de aceitar toda esta parte, quédate un ratito dándole a la ruedecilla lateral o apretando el pedal para que se mueva y el aceite se esté desparramando. Después simplemente lo que tenés que hacer es volver a colocar todas las piezas que has quitado. Esto me olvidé de decírtelo antes, esta cabeza, el plástico que hemos quitado por dentro también está lleno de pelusa, así que si ya limpiaste la máquina, limpialo en otro sitio y cuando lo tengas ya perfectamente limpio, lo colocas sin ningún tipo de problema porque es muy fácil quitarlo y colocarlo. Apretá eso sí muy bien el tornillo para que esta pieza luego no vibre a la hora de coser o no se mueva. Cuando vayas a poner la aguja, acordate que la parte plana de arriba va a ir siempre hacia atrás. Subíla bien hacia arriba hasta que haga tope y apretá muy fuerte el tornillo. Esto lo explico detenidamente en el capítulo número 1 del curso de iniciación al mundo de la costura. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba o en la cajita de descripción. Termina poniendo el prensatelas y una recomendación personal que te doy es que cuando no estés utilizando la máquina le pongas aquí un retalito de tela, bajes el prensatelas y lo dejes así para que no caigan partículas de polvo donde estés cosiendo dentro del mecanismo de la canilla. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la máquina blanca. La única diferencia es que esta máquina tiene el canillero en posición vertical y ahí va a cambiar un poco el método de limpiarla y dónde le vamos a poner aceite. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a limpiar de arriba hacia abajo, vamos a liberar la máquina de hilos, prensatelas y aguja,
y vamos a limpiar todo como hicimos en la máquina anterior. Si tenés este tipo de máquina te vas a encontrar aquí la bombilla. Si se te fundió, la desenroscas, la quitas y le pones otra. Eso sí, tenés que comprar una bombilla para tu máquina de coser. Esta no es la que venía en mi máquina. La que venía en mi máquina era una bombillita pequeñita normal y yo lo que hice fue cambiarla por una bombilla de luces LED. Entonces me daba bastante más iluminación que la bombilla que venía por defecto en la máquina. Pero como ves es súper fácil. Es como cambiar cualquier bombilla de tu casa. Después de contarte esto, vamos a coger el pincel grande y voy a hacer lo mismo que hice con la otra máquina. Limpiar, limpiar y limpiar todos los recovecos para que queden libres de polvo y de las pelusas que se hayan ocasionado con el uso de la máquina. Es verdad que esta está muy limpia porque la última vez que la usé la limpié y ya la guardé y no la volví a usar más. A veces la utilizaba pero muy poquito, entonces apenas tiene suciedad. No está obviamente como la otra máquina, pero bueno, quería limpiarla para que si tenés este tipo de máquina de canillero vertical pudieras saber también cómo se hace la limpieza y el aceitado de estas máquinas. Saco la placa de aguja y te la enseño. Esta no está tan deteriorada como la otra, no porque no se haya llevado sus leñazos, al contrario se lo llevó, sino porque yo la cambié en un par de ocasiones, de hecho. Es que hay veces que le exigimos demasiado a las máquinas de coser y no es bueno hacer eso. Como con suerte lo que te va a pasar es estropear la placa de la aguja y con muy mala suerte te puedes cargar el eje de la aguja y la máquina va a ir directamente a la basura. Así que ir despacito, ir poquito a poco y no le metáis tanta caña a una máquina doméstica básica. Bueno, ahora te voy a explicar el canillero vertical. Lo vas a desmontar, vas a quitar el portacanillas. Si está sucio le vas a pasar muy despacito un pincel. Vas a quitar las palanquitas negras hacia afuera. Vas a quitar la pieza que sujeta el cangrejo. Siempre que quites una pieza, mira en la posición en la que está para luego no volverte loco a la hora de tener que volver a colocarla y que no te encaje. En este caso esta pieza va con las dos puntitas hacia arriba, la dejamos a un lado y ahora vamos a sacar el cangrejo. Lo mismo, mira en la posición que está antes de sacarlo para luego poder colocarlo bien. Cuando quites el cangrejo lo vas a limpiar con un pincel, con un trapito siempre seco. Y ahora simplemente vas a coger pinceles de diferente tamaño y vas a limpiar toda esta zona para que quede libre de polvo y de pelusa. Ahora que tenemos la máquina bien limpia, vamos a pasar a poner aceite. Vamos a hacer como hicimos con la otra máquina. Vamos a girar la rueda lateral manualmente y vamos a observar con detenimiento todas las partes que se mueven para poder echarle aceite. En la parte de arriba le vamos a poner aceite en las mismas zonas que le pusimos aceite a la otra máquina. Acordate que siempre que termines de poner aceite, gira la ruedecilla lateral manualmente o presiona el pedal de la máquina de coser para que se ponga en funcionamiento y el aceite pueda recorrer bien todas las zonas. Bien, estamos ahora en la parte de abajo. En esta parte no le vamos a echar ni una sola gotita de aceite. Aquí nada de aceite. Nos vamos a ir directamente a la parte de abajo donde está el canillero, donde va la canilla. Aquí le vamos a echar aceite a la parte que se mueve, es decir, a estos dos círculos que te acabo de marcar. ¿Ves cómo se mueve esa parte? Bueno, pues ahí le vamos a echar 2 gotitas de aceite. Una por fuera, que te va a ser más fácil echarla por arriba, y luego una gotita de aceite en el centro.
Ahora que ya terminamos de poner aceite, vamos a colocar todas las piezas que hemos quitado. Con mucho cuidado y prestando atención que las piezas estén bien colocadas. Ahora que ya tenemos las dos máquinas limpias y aceitadas, voy a pasarte a explicar el tema de la tensión del hilo superior y de la tensión del hilo inferior. Te lo voy a explicar con las dos máquinas porque la tensión del hilo inferior en la máquina blanca y en la máquina gris es muy diferente. Voy a empezar explicándote la tensión del hilo superior. Es esta ruedecita que está aquí arriba, suele tener este dibujito que estás viendo en la imagen. Y esta ruedecita está numerada desde el 0 hasta el número 9, siendo el número 9 la tensión más fuerte, lo más tenso que se puede poner. Dentro de esta ruletita de numeraciones hay unas marcas que están puestas desde el número 3 hasta el número 5. Aquí lo puedes ver mejor. ¿Ves que desde el 3 hasta el 5 hay unas líneas? Estas líneas lo que te están diciendo es que esta es la tensión por defecto entre el 3 y el 5. Con esta tensión vas a poder coser el 90% de todos los tejidos. Mira, en la ruedecilla de tensión de la máquina gris pasa exactamente lo mismo. Va desde el número 0 hasta el número 9 y tiene las marcas posicionadas también entre el número 3 y el número 5, que sería la tensión por defecto de fábrica. Si tenés que regular la tensión de la máquina porque estás cosiendo un tejido demasiado grueso o demasiado fino, solamente tenés que regular la tensión del hilo superior y rara vez vas a tener que regular la tensión del hilo inferior para poder coser un tejido o muy grueso o muy fino. La tensión del hilo inferior, es decir, la tensión del hilo de la canilla, se ajusta desde el portacanillas. Vamos a poner una canilla para que entiendas un poquito mejor lo que te voy a explicar. Este canillero tiene un diminuto tornillo que es este que estás viendo aquí. Este tornillo pequeñito es el encargado de ajustar la tensión del hilo de la canilla. Este tornillo lo que hace es apretar o soltar esta plaquita que estás viendo aquí, que es donde está metida el hilo. Ahora, sabiendo esto, te puedes estar preguntando, ¿y cómo sé yo cuál es la tensión adecuada si aquí no hay ninguna marca, no viene ninguna numeración, ni no hay absolutamente nada que me guíe a la hora de apretar la tensión del hilo de la canilla? Bueno, hay un truco para esto y es el siguiente. Vas a coger, como estás viendo en imagen, el hilo con la canilla y el portacanilla puesto. Si al hacer esto tu portacanilla se cae al suelo, o sea, se cae directamente hacia abajo, eso quiere decir que la tensión está muy suelta. Si se queda así, está bien. Si le das un toquecito como acabo de hacer y te baja 1 centímetro, 1,5 centímetros, esa es la tensión adecuada. Si por el contrario le das este toquecito que estoy haciendo y no se mueve, está demasiado tenso. Entonces, sabiendo este pequeño truco, tendrías que ir apretando el pequeño tornillo con la herramienta que trae la máquina, teniendo en cuenta que girando el tornillo a la izquierda se aprieta la tensión y girando el tornillo a la derecha
se suelta la presión. Este tornillo es súper sensible, lo tenés que girar muy poquito a poco. De verdad, si nunca tocaste la tensión del hilo inferior, no lo hagas, no lo hagas. Es que es un auténtico quebradero de cabeza. Las máquinas domésticas vienen con la tensión inferior de la canilla perfectamente para que las puedas utilizar sin ningún tipo de problema y que no se te desajuste sola ni nada por el estilo. Y rara vez vas a tener que ajustar el hilo de la canilla para coser algún tejido en especial. Siempre lo vas a poder solucionar con la tensión del hilo superior, que es la que te enseñé antes. Si tenés una máquina con la canilla en posición horizontal como esta gris, te puedo asegurar que no vas a tener ningún problema con el ajuste de la tensión del hilo de la canilla. Algunas máquinas suelen traer aquí donde te estoy señalando un hueco para que metas un destornillador y ajustes desde ahí la tensión. La mía trae un pequeño tornillo en el portacanillas, como en la anterior. Ahora te lo voy a desmontar y te lo voy a señalar para que veas dónde está. Este tornillo que ves aquí, que está como pintado de amarillo, es el encargado de ajustar o de aflojar la tensión del hilo de la canilla. No lo toqué nunca, tengo la máquina hace un montón de años, no lo toqué nunca, así que no pienso hacerlo ahora para el vídeo porque no quiero tener luego quebraderos de cabeza, ¿vale? Yo solamente te estoy señalando por dónde se ajusta la tensión del hilo inferior. No te estoy animando a que lo toques si nunca lo has tocado, ni que lo ajustes ni que lo aflojes. No, todo lo contrario. Si nunca la tocaste y nunca te dio ningún problema, de verdad, no te invito a que lo hagas porque te puedo asegurar que es un dolor de cabeza cuando esta tensión se desajusta o cuando le metes mano sin saber cómo funciona. Yo tengo la máquina gris hace muchísimos años y la máquina blanca también hace un montón de tiempo y a mí el canillero vertical de la máquina blanca me trajo un montón de problemas de tensión. No sé si es porque el canillero es vertical o no, no sé si realmente influye eso, pero a mí la máquina gris con el canillero horizontal nunca me dio ningún tipo de problema en la tensión del hilo inferior. Lo que te estoy contando es bajo mi experiencia personal con dos máquinas que tienen el canillero en diferente posición. Bueno, ya hemos llegado al final de este segundo vídeo del curso de iniciación al mundo de la costura. Espero que este vídeo te sea de utilidad en algún momento y que lo pongas en práctica. Te doy las gracias por estar aquí haciéndome compañía un día más y ya sabes, si este vídeo te gusta dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún tipo de contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.